your faces. Es muy agradable tenerlos a ustedes aquí, poder vernos los rostros cada uno el uno al otro. This is our third night already, Esta es la tercera noche ya and we have been learning a lot about the Word of God. y hemos estado aprendiendo mucho acerca de la palabra de It's Dios. been a blessing to be able to go through the Bible and learn more about Jesus and His plan to save us. Ha sido una maravillosa oportunidad para poder ir a través de la Biblia y poder encontrar cuál es el secreto para alcanzar esa salvación que solamente podemos alcanzar por Cristo Jesús. In our first night, and the second, and today, and tomorrow, we have been and we will be talking about sin. Y desde que iniciamos ya con lo que ha sido las presentaciones y vamos a continuar por el resto de la semana, hemos estado tomando el tema importante acerca del pecado. The first night we spoke about the origin of sin. La primera noche hablamos acerca de cómo se originó el pecado. The second night we spoke about the beginning of sin on the earth. Y la segunda noche estábamos hablando acerca de el origen del pecado aquí en la tierra. Today we'll be talking about the truth about the antidote for sin. Y ahora vamos a estar hablando acerca de la verdad del antídoto para el pecado, parte número 1. We saw that everything that God created was perfect. Nos dimos cuenta hasta el día de hoy en las presentaciones de que todo lo que Dios creó había sido perfecto. God didn't create sin. Dios no creó en ningún momento el pecado. He created a perfect being, Él creó un ser perfecto and He created a perfect world. y Él creó un mundo perfecto. When He created everything, when everything came out of His hands, He said that everything was good. Y cuando Él creó y cuando todo salió de las manos de Dios, Él declaró que todo lo que había hecho era bueno. But later on the road, something went wrong. Y ahora entonces más tarde nos damos cuenta de que algo sucedió y todo se confundió. And we saw that this perfect being that God just created then committed sin. Y nos dimos cuenta también de que este maravilloso ser que Dios había creado cometió pecado. His name was Lucifer, but then he became Satan. Su nombre era Lucifer y luego llegó a convertirse en And Satanás. he became God's enemy. Y él se convirtió en el enemigo de Dios. And he's also the enemy of everything that God has created. Y ahora él se convierte en el enemigo de todo lo que Dios ha So creado. that means that he's our enemy also. Ahora entonces nos damos cuenta de que él también es nuestro enemigo. And as he is our enemy, Y como él es nuestro enemigo he hates us. y él nos odia, He was committed to make God's creation to fail. entonces el propósito mayor de Satanás ha hecho o ha sido hasta el momento hacer caer a la creación de So Dios. because of his rebellion, he was taken out of heaven. Y ahora por eso, por la rebelión que él causó, fue echado del cielo. And he put his eyes on God's creation. Y él puso sus ojos en la creación de And we Dios. saw last night how he deceived Eve and Adam for them to eat from the tree that God told them not to eat. Y en la noche anterior nos dimos cuenta de cómo Satanás pudo engañar a Adán y Eva para que ellos comieran de aquel fruto que Dios les había prohibido no probar. We also learned that as we are Adam and Eve descendants, we also inherited that sin and that consequences. Y ahora también nos dimos cuenta la noche anterior de que nosotros, como somos descendientes de Adán y Eva, ahora nosotros tomamos como herencia ese pecado. But we also learned that God made a plan. Pero también aprendimos anoche de que Dios había hecho un plan. And that even though we sinned and we deserve to die, God had a plan to save us. Y aun cuando nosotros hemos pecado y merecemos la muerte, Dios aún tiene un plan muy especial para salvarnos. And that's what we'll be talking about today. Y eso es el tema del cual vamos a estar hablando esta noche. So before we open the Bible, let's pray. Pero antes de abrir la palabra de Dios, la Biblia, vamos a tener una palabra de oración. Father in heaven, we thank you very much for this privilege we have to come before you this evening. Padre Celestial, estamos dándole a usted las gracias porque tenemos la oportunidad de estar aquí juntos en este lugar. Thank you because we know that even we can't see you, by faith we know that you are with us this evening. Y además también le damos gracias, Señor, porque aunque no le podemos ver por fe, nosotros sabemos de que usted está entre nosotros. God, we ask you, Lord, to open our hearts, Padre Celestial, le pedimos de que usted abra nuestros corazones to remove any wall that is in our path for us to get to you. para que usted pueda remover cualquier obstáculo o pared que esté en el camino que nos está llevando a acercarnos a usted. We want to listen to your voice. Queremos escuchar su voz. We want to learn more from you. Queremos aprender más de usted And we want to be saved. y queremos ser salvos. In Jesus' name. En Jesús. Amen. Amén. All right.
The truth about the antidote for sin. Y ahora la verdad acerca del antídoto para el pecado. You know, all of us, we are sick. Y ahora nosotros nos podemos dar cuenta de que todos estamos The Bible enfermos. says in Romans chapter 6 and verse 23 that all of us have sinned and we indeed are all lost and away from God. En Romanos capítulo 6, versículo 23 nos dice la palabra de Dios de que nosotros todos hemos cometido pecado y por lo tanto merecemos la muerte. Actually, Romans 3:23 says that. Y es en Romanos 3, 23. In Romans 6:23 says that the wage of sin is death, but the gift of God is everlasting life in Jesus. Pero en Romanos capítulo 6, 23 nos dice que la paga del pecado es la muerte, pero para nosotros la salvación es Cristo Jesús. You know, God has something that we don't have. ¿Saben ustedes? Dios tiene algo que nosotros no And tenemos. it is that he knows the future. Y lo que Él tiene es de que Él conoce el futuro. We are not able to know what's going on tomorrow. Nosotros no tenemos What will happen tomorrow? eso de que sepamos qué es lo que va a acontecer mañana. We don't even know what will happen in an hour. Y nosotros también no tenemos ni idea de lo que va a acontecer en la siguiente hora. But the Bible says that God knows the end since the beginning. Y nosotros, la Biblia nos constata de que Dios conoce el principio hasta el fin. So he knew that sin was coming into the earth. Así que Él sabía de que el pecado iba a llegar a la tierra. And that's why he made a plan. Y es por ello que Él hizo un plan. He knew that the serpent of sin was going to bite us and we were going to be poisoned. Y Él sabía que la serpiente del pecado nos iba a morder y que nosotros nos íbamos a envenenar con el That's pecado. why he made an antidote. Y es por eso que Él creó un antídoto para rescatarnos. So we will see about the first death. Ahora, esta noche vamos a ver hemos visto ya acerca de la primera The muerte, first death after sin. la primera muerte después del pecado. Genesis chapter 3, En el libro de Génesis, el capítulo número verses 3, 21 and 23. el versículo 21 y el versículo número 23. You know, after Adam and Eve sinned, Después de que Adán y Eva habían the pecado, Bible says that God cast them out of the Garden of Eden. la palabra de Dios nos dice de que Dios los sacó del jardín And del Edén. they were not able to enjoy God's presence anymore. Y ellos ya no tenían la oportunidad de disfrutar de la presencia de Dios más cerca de They were ellos. separated from God. Ellos fueron separados de la presencia de Dios. Isaiah chapter 59 and verse 2 says that our sins are the ones that cause separation between God and us. Y en el libro de Isaías capítulo 59 nos dice que nuestro pecado causó que nos llegáramos a separar de Dios. So that happened with Adam and Eve. Y eso sucedió con Adán y Eva. And in the verse 21 says, Y en el versículo número 21 de Génesis 3 nos dice: the Lord God made garments of skin for Adam and his wife and clothed them. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y los vistió. You remember that we spoke last night that before sin they were in their innocence and they were covered by God's glory. Si ustedes recuerdan, en la noche anterior estábamos platicando acerca de que antes de que ellos cometieran el pecado, ellos eran almas puras y por lo tanto estaban vestidos con vestiduras blancas proveídas por Dios. But once they disobeyed God, that garments of light that they had disappeared. Pero tan pronto como ellos desobedecieron, aquellas vestiduras que habían sido proveídas por Dios desaparecieron. And then they realized that they were naked and they were hiding from God. Y ahora ellos se dan cuenta de que están desnudos y lo que les llega a causar es esconderse de Dios. So when God came and God was calling Adam, Y cuando Dios bajó al jardín del Edén y estaba buscando por Adán, he was hiding. él estaba And he escondido. said, God, I was hiding because I was naked and I heard you were coming and I feel ashamed. Y Adán inmediatamente le dice: Señor, yo me escondí de tu presencia porque me doy cuenta de que estoy desnudo y ahora tengo vergüenza de estar ante ti. So God told him, who told you you were naked? Y ahora Dios le dice a él: ¿quién te dijo a ti que estabas So desnudo? after that, God gave them a sentence. Y entonces a partir de ese momento Dios le dio una And he sentencia. told them, I will have to take you out of the garden. Y le dijo a Adán: yo tengo que sacarte del jardín del But Edén. remember that God told them that if they ate of the tree, they were going to die. Y recuerdan ustedes de que él les advirtió de que si ellos comían del árbol de la vida, ellos iban a morir. And you might think, like, what is it that they didn't die right away when they disobeyed? Y ahora entonces muchas personas, y tal vez nos preguntamos esta noche nosotros, ¿por qué ellos entonces si comieron no murieron In inmediatamente? that moment, God had a dilemma. Y en ese momento Dios había un dilema allí. It was an interesting situation for God. Era una situación interesante para Because Dios. God is a righteous God. Porque Dios es un Dios justo And he's also a loving God. y es también un Dios amoroso. When the Bible
when the Bible describes righteousness, it says that a righteous man is the one that does what is right, even though it works against him. Y ahora cuando la Biblia declara lo que es el significado de un hombre justo, declara a Dios como un justo y él tiene que hacer las cosas correctas aunque no le parezcan a él que sea en ese momento lo que tenga que hacer. So God told them that if they ate, they were going to die. Así que Dios les había dicho que si comían de ese árbol de la vida iban a morir. Now God is looking at them and they have sinned already. Y ahora Dios está viéndolos a ellos y ya habían cometido pecado. So the penalty was death. La pena que ellos tenían que pasar era la muerte. But God loved them. Pero Dios los amaba. It's like when you have a child. Es como cuando tú tienes un hijo. You love them. Tú los amas. But when they behave bad, Pero cuando ellos se comportan mal, you have to discipline them. tú tienes que You disciplinarlos. have to correct them. Tú tienes que corregirlos. The Bible says, God says in the Bible, I correct you and I discipline you because I love you. Y entonces la Biblia nos dice claramente que Dios nos corrige y nos disciplina porque nos ama. So they had to die. Así que ellos tenían que morir. But instead of them, Pero en vez de que ellos murieran, something else died. alguien más murió por Because the ellos. Bible is saying that the Lord made garments of skin for Adam and his wife. Porque aquí inmediatamente la palabra de Dios nos dice de que Dios hizo para él y y la mujer túnicas de piel y los So vistió. for you to be able to have a beautiful coat made out of skin, you have to kill an animal. Así que para que tú te llegues a tener la oportunidad de vestirte con una piel de algún animal, para tener esa piel tú tienes que matar a ese animal. So for God to be able to make garments for them, God had to kill an animal. Así que para que Dios tuviera la opción de poder hacer túnicas para estas o vestimentas para el hombre y la mujer, tuvo que haber matado un sin animal. came into the earth, death didn't exist on the earth. Antes de que el pecado ingresara a esta tierra, la muerte no había llegado hasta ese momento. Death is an intruder in God's creation. La muerte es un intruso en la creación de Dios. Death never was in God's plans. La muerte nunca estuvo dentro de los planes de And Dios. even animals were not made to die. They were not made to die. Y aún incluso los mismos animales no fueron creados para que murieran. But God had to sacrifice these animals in order to make clothes for Adam and his wife. Pero ahora Dios se vio en la necesidad de sacrificar a esos animales para proveer vestimentas al hombre y a la And mujer. since that day, God told them, from now on, you have to sacrifice these animals. Y ahora Dios les dice que de ahora en adelante tú vas a tener que sacrificar a este animal. And you will do it often for the forgiveness of your sins. Y tú lo harás a menudo para perdón de tus This faltas. lamb, because they were going to sacrifice lambs, this lamb was going to be a symbol of the Lamb of God, that is Jesus. Y este cordero, porque ellos tenían que sacrificar corderos, porque ahora iba a ser un símbolo acerca de lo que Jesús haría más adelante Remember por that in ellos. Genesis 3:15, God promised to Eve and Adam that he was going to send a savior that was going to be his descendant. Recuerdan ustedes que en el libro de Génesis capítulo 3 versículo número 15 Dios le dice a Adán y a Eva que Dios le va a enviar un salvador para su descendencia más adelante. So that savior, that descendant was Jesus. Y así que ese descendiente que iba a enviar más adelante es Jesús. But until Jesus came, they had to sacrifice this lamb as a symbol of the Lamb of God. Pero hasta que Jesús llegara a hacer presencia en la tierra, entonces ellos tenían que seguir con esta serie de sacrificios, sacrificando un animal. So once the Lord established the sacrifices and explained them the plan of salvation, then he had to cast them out of the garden. Y ahora cuando Dios establece lo que era el sacrificio y también les da ciertas advertencias a Eva, ahora Él los tiene que sacar del jardín del Why Edén. he had to take them out of the garden? ¿Por qué tenía que sacarlos del jardín del Edén? Because in the middle of the garden was the tree of life. Porque en medio del jardín del Edén estaba el árbol de la vida allí. And God said, I have to take you out of here because if not, you will be able to grasp, to reach the fruit of the tree of life. And if you eat that fruit, you will live forever in sin. Y ahora entonces aquí Dios les dijo, yo tengo que sacarte inmediatamente del jardín del Edén, porque si tú te quedas dentro de él y sigues consumiendo del árbol de la vida, tú vas a vivir para siempre en pecado. So in the verse 23, Y en el versículo 23, God told them, Dios les dice, it says that, so the Lord God banished him from the Garden of Eden to work the ground.
from which he had been taken. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrasen la tierra de que fue tomado. And now, as we just explained, Adam and Eve needed a victim to cover their sin. Y ahora, como nos podemos dar cuenta, Adán y Eva necesitaban una víctima para poderlos cubrir del pecado que And habían now you will cometido. find that they also taught their kids, their descendants, their children to sacrifice for their sins. Y ahora también ellos tenían que darse cuenta de que tenían que enseñarle no solamente entre ellos, sino que también a sus hijos y a los hijos de sus hijos acerca de este So the sacrificio. Bible says that Adam and Eve, they had 2 children. Y la Biblia nos menciona que Adán y Eva tuvieron 2 hijos. They had more in the future, but the first children that they had were 2 male children. Más adelante ellos tuvieron más hijos, pero al principio se menciona que ellos tuvieron 2 hijos. And the oldest one was Cain Y el mayor de ellos era Caín and his brother Abel. y su hermano Abel. And they told them that they had to sacrifice. Y ellos les habían dicho acerca de que So el in sacrificio. Genesis chapter 4, Y en el libro de Génesis, el capítulo número 4, let's read starting at the verse 2 y vamos a leer en Génesis 4, iniciando en el versículo through the 2 verse 7. al versículo 7. Now Abel kept flocks and Cain worked the soil. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas. In the course of time, verse 3, in the course of time, Cain brought some of the fruits of the soil as an offering to the Lord. En el versículo número 3 dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra. And Abel also brought an offering, fat portions from some of the firstborn of his flock. The Lord looked with favor on Abel and his offering. Y Abel también trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ella, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. But on Cain and his offering he did not look with favor, so Cain was very angry and his face was downcast. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su Let's semblante. stop right there. Vamos a deteneros un momento. Why is it that God wasn't happy with Cain's offering? ¿Por qué aquí la Biblia nos dice que Dios no estaba contento con el sacrificio que había traído Caín? Because Cain was an agricultor. Porque Caín era un He agricultor. worked the soil. Él trabajaba la tierra. Abel was a pastor. Y a Abel shepherd. era un pastor de He was ovejas. taking care of the lambs. Él estaba cuidado de las It was ovejas. easy for Abel to bring something from, a lamb from his flock. Y era muy fácil para Abel traer algo del rebaño que él tenía. But Cain, he was an agricultor. Pero Caín era un agricultor. If an agricultor is bringing something, he will bring something from his fruits. Y ahora, si nos ponemos a pensar, un agricultor, si va a traer algo, él va a traer algo de lo que está cosechando. But the Bible says that God didn't accept Cain's offering. Pero la Biblia nos dice de que Dios no aceptó esa ofrenda. And he didn't do it. Why? Y él no lo aceptó, pero ¿por qué? Because God commanded them that they had to bring a lamb to sacrifice it. Recuerden de que el mandamiento que Dios les había dado era de que ellos tenían que sacrificar un cordero para ser Because sacrificado. for you to be able to cover sin, you need to pour blood. Porque para que tu pecado fuera cubierto en ese tiempo, era necesario que sangre fuera derramada. A papaya can't cover your sin. Y una papaya no va a poder cubrir tu pecado. Do you like papaya? ¿Les gustan las papayas I a love ustedes? papaya. Al pastor le encantan las I papayas. told you last night that my favorite fruit was mango. Y a la noche anterior el pastor nos dijo que su fruta favorita era el mango. But a mango can't cover my sin. Pero el mango no va a poder ayudar a cubrir sus pecados. So Cain probably had a good intention. Y probablemente Caín tenía sus And intenciones. probably he brought the best of his fruits. Y él traía lo mejor de sus frutos que había But cosechado. he wasn't doing what God told him to do. Pero él estaba haciendo lo que Dios no había dicho que tenía God que told hacer. them and God taught Adam and Eve, and they taught to their children, you have to bring a lamb to sacrifice it to cover your sins with its blood. Porque claramente Dios le había dicho a Adán y Eva, y que también se lo tenía que transmitir a sus hijos, de que para que ellos fueran cubiertos de los pecados cometidos, tenían que traer un cordero para que la sangre cubiera por A esos fruit pecados. is not a representation of Jesus. Y un fruto no es la representación de Jesús. A lamb is. Un cordero lo So in the es. verse 6, En el versículo número God 6, now looked Cain because he was mad. ahora aquí Dios mira a Caín porque estaba enojado And God told him, y le dijo lo siguiente: why are you angry?
¿Por qué te has ensañado? Why is your face downcast? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? If you do what is right, Si bien hicieres, will you not be accepted? ¿no serías So enaltecido? God is telling Cain right here, you didn't do what is right. Ahora aquí Dios le está diciendo a este hombre que no había hecho lo correcto ante los I ojos de didn't ask Dios. you for any fruit. Yo no te pedí que trajeras ningún What fruto. I did ask was a lamb to be sacrificed. Lo que yo pedí que tú trajeras para un sacrificio era un cordero. Because the penalty for sin is death. Porque la pena o la paga del pecado es la muerte. And the law is requesting the death of somebody because of the sin. Y ahora la ley reclama de que tiene que ser alguien puesto como sacrificio para que derrame la sangre y con eso sea perdonado el You pecado. didn't die right away because I made a plan to save you. Y ahora tú no moriste inmediatamente porque yo había ya planificado algo grande para salvarte. So we will see through the Bible, especially the Old Testament, how God it's been working with his people through sacrifices. Y ahora vamos a seguir conociendo a través del Antiguo Testamento y la palabra de Dios cómo es que Dios siguió trabajando a través de los sacrificios en aquel tiempo. So God made provision for sacrifices before the flood. Así que Dios había hecho provisión para sacrificios antes de que el diluvio sucediera. You know, starting in the chapter 5 of Genesis, the Bible says that the inhabitants of the earth, they were corrupted. Y en el capítulo número 5 de Génesis, la Biblia empieza a mencionar de una manera drástica que la humanidad que estaba habitando en ese tiempo se había vuelto muy mala. Then in chapter 6, God told Noah, you will make an ark because I'm destroying the whole earth with a flood. Y en el capítulo número 6 de Génesis, Dios le da la orden a Noé para que él pudiera construir un arca para que iba a causar una destrucción So a when través God del diluvio. looked up on the earth, the only one that God saw righteous was Noah. Y aquel momento cuando Dios tuvo la oportunidad de ver sobre la faz de la tierra, la única persona correcta dentro de toda la humanidad que existía era Noé. And listen to what God said to Noah. Y es por lo menos lo que la Biblia nos dice que le dijo Dios directamente Genesis a Noé. chapter 6, Vamos a ir al libro de Génesis, el capítulo número 6. verses 13 and 14. Vamos a darle la lectura al versículo número 13 y el versículo número 14. So the verse 13 says, so God said to Noah, Y el versículo 13 dice, dijo pues Dios a Noé, I'm going to put an end to all people, he decidido el fin de todo ser, for the earth is filled with violence because of them. porque la tierra está llena de violencia a causa de I'm ellos. surely going to destroy both them and the earth. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. So make yourself an ark of cypress wood, make rooms in it, and coat it with pitch inside and out. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatarás con brea para dentro y por fuera. Now we go to the chapter 7, Y ahora vamos a ir al capítulo número 7 de Génesis. verses 2 through 4. Y vamos a ir al versículo 2 al 4. Genesis chapter 7, verses 2 through 4. Génesis capítulo 7, versículo 2 al 4. God told Noah, Y Dios le dijo a Noé, and pay attention to these details. y por favor pongamos atención a estos detalles. Take with you 7 pairs of every kind of clean animals, De todo animal limpio tomarás 7 parejas, a male and its mate, macho y hembra. and 1 pair of every kind of unclean animals, a male and its mate, Más de los animales que no son limpios, una pareja y el macho y su hembra. to keep, let me see, verse 3, and also 7 pairs of every kind of bird, male and female, to keep their various kinds alive throughout the earth. Versículo número 3. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. 7 days from now on, I will send rain on the earth for 40 days and 40 nights, and I will wipe from the face of the earth every living creature I have made. Porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. If you go to Leviticus chapter 11, you will find that God classified animals as clean and unclean. Si tú vas a la palabra de Dios al libro de Levítico capítulo número 11, Dios clasifica los animales puros y los animales impuros. It is not a coincidence that he told Noah, you will bring 7 pairs
of those animals that are clean. Y ahora no cabe la menor duda cómo fueron las instrucciones dadas por Dios de que iba a traer 7 parejas de los animales que eran limpios al arca aquel día. Because God only accepted clean animals as sacrifice. Porque Dios solamente acepta animales completamente limpios para el And sacrificio. he knew that when Noah get out of the ark, the whole earth had been destroyed by the flood. Y Dios sabía de que para cuando el tiempo pasara después del diluvio, a todo lo que estaba sobre la faz de la tierra iba a desaparecer. So Noah was going to need animals to sacrifice. Así que Noé iba a necesitar animales para seguir And the con el only sacrificio. sacrifices that God accepted were clean animals. Y la única manera de presentar estos sacrificios era a través de animales We can see limpios. now the importance of sacrifices. Ahora vemos la importancia de los sacrificios. Because they were necessary for men to be in communion with God. Porque era necesario para que estos sucedieran y estar en comunión con Dios. So the sacrifices continued after the flood. Así que los sacrificios continuaron aún después de lo que era el Genesis diluvio. chapter 8, En el libro de Génesis capítulo número 8, verses 18 through 20. del versículo 18 al versículo Bible says, número 20, la Biblia nos dice: So Noah came out of the ark entonces salió Noé together with his sons and his wife and his sons' wives, y sus hijos, su mujer y la mujer de sus and hijos con all él, the animals and all the creatures that move along the ground and all the birds. todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies salieron del arca. Everything that moves on land came out of the ark, one kind after another. Todo lo que se mueve sobre la tierra según su especie salieron del arca. And the verse 20 tells us what Noah did right after he got out of the ark. Y el versículo número 20 de este capítulo nos dice lo que Noé hizo inmediatamente al dejar el arca. Then Noah built an altar to the Lord, and taking some of all the clean animals, the clean animals, then he sacrificed burnt offerings on it. Y ahora nos dice, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio. ¿Qué nos dice la Biblia? De todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. So Noah sacrificed something for the Lord. First of all, to say thank you because you preserved my life during the flood. Así que Noé inmediatamente hace un sacrificio al salir del arca como agradecimiento porque preservó la vida de él cuando estuvo en el arca. And also he was offering this sacrifice for the forgiveness of his sins and his children's sin. Y además estaba también ofreciendo este tipo de sacrificios para perdón de sus pecados y los pecados de sus So hijos. after Noah, the next relevant character that we find in the Bible is Abraham. Y ahora después de Noé, otro personaje muy importante dentro de la Biblia que encontramos es Abraham. To this man, God promised him that he was going to be the father of a great nation. Y aquí, a través de este hombre, Dios promete que él va a ser el padre de grandes generaciones. So God told to Abraham in Genesis chapter 22, Y ahora Dios le dijo a Abraham en el libro de Génesis capítulo 22. you know, God promised to Abraham that he was going to give him a son. Y Dios le prometió a Abraham que él le daría un hijo. Because he and his wife didn't have children. Porque él y su esposa aún no tenían And hijos. Abraham, he was 75 years old when God made that promise. Y ahora cuando Dios le da la promesa a Abraham, él ya tenía la edad de 75 años. And when he had that child that God promised to him, he was 100. Y cuando Dios cumplió la promesa para que él tuviera a su hijo, él ya tenía 100 años. So God fulfilled his promise on his time, but Abraham thought that it was too late. Y ahora entonces Dios cumplió lo que él había prometido en el tiempo de Dios, pero para Abraham parecía que había sido demasiado So tarde. after waiting for so long, now God told to Abraham, Y ahora después de que él esperó por tanto tiempo, Abraham le dice a Dios. take your son, Y Dios le dijo a Abraham, toma a tu hijo your only son, y toma a tu único hijo, whom you love, a quien tú amas, Isaac, Isaac, and go to the region of Moriah. y vete a tierra del Moriah Sacrifice him there
y ofrécelo allí en as a holocausto. burnt offering on a mountain that I will show you. Y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Actually, we know that God, He doesn't agree with human sacrifices. Y ahora queremos dejar claro que Dios no está aprobando ningún tipo de sacrificio humano. I assume that you know the story and that you know that God was testing Abraham's faith. Y ahora nos imaginamos que tú ya conoces un poco acerca de la historia, pero Dios lo que estaba haciendo era probando la fe de Abraham. And Abraham, he was faithful to God. Y Dios, o Abraham, era muy fiel a Dios. He loved his son. Él amaba a su hijo. He woke up early that morning. Abraham se levantó muy He temprano en la didn't say mañana. anything to the child's mother. Él no le dijo nada a su hijo. Because any mother was going to accept that her child, that her child be sacrificed to the Lord. Y Abraham tampoco le dijo nada a su esposa porque ninguna madre creo que estaría dispuesta a que su hijo fuera sacrificado. Sarah was going to say, I don't care what the Lord says. You're not going to kill my child. Y probablemente lo primero que hubiera dicho Sara es, no me importa lo que Dios haya dicho, pero yo no voy a dejar que tú So he sacrifiques woke a up mi hijo. early and he got his son. Así que él se levantó muy temprano In en la the verse mañana, 6, tomó a su hijo y en the el verse 6 versículo número says, 6 la palabra de Dios nos dice, Abraham took the wood of the burnt offering and placed it on his son Isaac. y tomó a Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. And he himself carried the fire and the knife as the two of them went on together. Isaac spoke and said to his father Abraham, Father. And Abraham answered, Yes, my son. And then Isaac said, The fire and the wood are here, but where is the lamb for the burnt offering? Y la palabra de Dios nos dice, y la puso sobre Isaac su hijo y le tomó la mano al fuego el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y le dijo, he aquí el fuego, la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? So, Isaac is looking everything. He's saying that they have the fire, they have the wood, they have everything, but he wasn't seeing the lamb. Y ahora aquí Isaac se toma a curiosidad ver de que todo está preparado, tienen el cuchillo, tienen cómo preparar el fuego, pero él no ve el cordero que va a ser And sacrificado. Abraham answered, Y Abraham respondió In de la verse siguiente 8, manera en el versículo número 8. God himself will provide the lamb for the burnt offering, my son. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. And the two of them went on together. E iban juntos los dos. As you see in the picture, he was ready to kill his son. Y como aquí ustedes pueden ver en la pantalla, él estaba ya listo para sacrificar a su hijo. This son of Abraham, he was very disciplined. Y este hijo de Abraham era un hijo muy bien He was disciplinado. obedient. Él era obediente. And he was taught to fear the Lord. Y él también tenía un temor grande para el Señor. Abraham had more than 100 years. Ahora Abraham tenía ya más de 100 años. He was old. Estaba ya anciano. Isaac was grown and he was stronger than Abraham. Y aquí estaba Isaac, estaba joven y estaba muy fuerte, más que su What would padre. you do today if your father takes you away and tells you, the Lord told me that I have to kill you? Imagínate que tu papá hoy, tú siendo joven, te toma, tu papá ya muy anciano, y te lleva y te dice, ¿sabes qué? El Señor me ha dicho que yo te mate o te sacrifique. I think that you probably will push your father away and you will run from him. Y probablemente lo primero que tú harías es tomar a tu padre, pegarle un empujón y salir corriendo. But Isaac was obedient. Pero Isaac era obediente. And he decided to give his life to the Lord if the Lord was asking for it. Y él había decidido dar la vida a Dios si Dios así lo But when he decidía. was about to kill him, Pero cuando estaba a punto de the ser Lord sacrificado, spoke to him el Señor le habló a and él. told him, do not harm the kid. Y él le dijo, por favor, no lastimes a tu Because hijo. now I know that you are faithful to me. Porque ahora yo sé que tú me eres fiel a mí. Now I know that you are my friend. Ahora yo me doy cuenta que tú eres mi amigo. And then in the verse 13, Y ahora en el versículo número 13, the Bible says that Abraham looked up, and there in the thicket he saw a lamb caught by his horns. entonces alzó Abraham sus ojos y miró he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por los cuernos. In this story, we see that
Isaac, as a representation of a man, was about to die because of sin. Y aquí vamos a ver una representación de un hombre humano en la vida de Isaac que estaba a punto de perder la vida por haber cometido It was pecado. supposed to happen like that because man is a sinner. Y ahora eso debería de suponerse que iba a suceder así porque el hombre es un pecador. But it didn't happen like that because God made provision of a lamb for us not to die. Pero ahora no sucedió de esa manera porque Dios había ya hecho una provisión para que el hombre no muriera y alguien más muriera So por the él. verse 14 says that Abraham called that place, God will provide. Y ahora entonces el versículo número 14 nos dice que Abraham llama a aquel lugar el lugar que Dios proveerá. Because He has made provision for us not to die because of our sins. Porque Dios ha hecho una provisión para que nosotros no muramos por los pecados Man cometidos. doesn't care about God. El hombre no toma cuidado de Dios. They don't even pay attention to God's word. Ellos ni siquiera le ponen la mínima atención a la palabra de They Dios. continue killing, they continue stealing, they continue lying every day. Ellos continúan matando, ellos continúan mintiendo, ellos continúan haciendo las cosas en contra de And they Dios. still alive. Y aún se mantienen And it is vivos. because of God's mercy. Y es solamente por la misericordia de Dios. So we will find sacrifices and as an intergenerational ceremony in the Bible. Y ahora nosotros vamos a encontrar esta ceremonia de sacrificios que era de una manera intervencional entre lo que era el hombre y el cielo. Do you know why God chose Abraham? ¿Tú sabes qué fue lo que Dios le enseñó a Abraham? He himself is going to give us the answer in the Bible. Y aquí él mismo nos iba a dar la respuesta a través de la Genesis Biblia. chapter 18, Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo número 18. verses 18 through 19. 18 del 18 al 19. And the Bible says, Y la palabra de This is- Dios nos this is dice lo God siguiente. speaking. Y aquí es Dios el que está hablando en ese momento. Abraham will surely become a great and powerful nation, and all nations on the earth will be blessed through him. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en todas las naciones de la tierra. For I have chosen him so that he will direct his children and his household after him to keep the way of the Lord by doing what is right and just, so that the Lord will bring about for Abraham what he had promised. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio para que hagan venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca So de él. Abraham was faithful to the Lord. Así que Abraham se convirtió en un hombre fiel a Dios. And he taught Isaac about what was God's will. Y ahora entonces le habló a Isaac acerca de la voluntad de Dios. And Isaac taught Jacob. Y ahora Isaac le dijo a Jacob. And Jacob taught his children as well. Y Jacob le dijo a sus hijos It también. was an intergenerational ceremony. Y fue una manera en la que esa ceremonia se corrió por But generaciones. what thing stopped this ceremony that they were continually doing? Pero ¿qué fue lo que detuvo a que ellos continuaran haciendo las ceremonias que hasta ese momento habían hecho? You know the story of Joseph? Ustedes conocen la historia de He José, was ¿no? sold by his brothers as a slave to Egypt. Si ustedes recuerdan, José fue vendido por sus hermanos como esclavo a los egiptos. He was sent to jail. Él fue enviado a la cárcel Then he became the governor of Egypt. y después él se convirtió en el gobernador de And Egipto. when he became the governor, he brought his family from Canaan to Egypt. Y ahora cuando él se convierte en el gobernador de Egipto, trae a su familia de Canaán para que vivan en Egipto. With the time, they were multiplying. Con el tiempo ellos empezaron a multiplicar. They were just 75 when they got to Egypt. Solamente eran 75 cuando llegaron a Now they Egipto. were thousands. Ahora eran miles. And the Egyptians were worried about it. Y los egipcios empezaron a preocupar acerca So de in ello. Exodus chapter 1, En el libro de Éxodo, en el capítulo número 1 de Verse Éxodo, 8. en el versículo número the 8, Bible says, la Biblia nos dice lo Then a siguiente. new king to whom Joseph meant nothing came to power in Egypt. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Verse 11 through 14. Y ahora del verso 11 al 14. So they put slave masters over them, over the people of Israel, to oppress them with forced labor, and they built Pithom and Ramesses as store cities for Pharaoh. Y entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen en sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Rameneses. But
the more they were oppressed, the more they multiplied and spread. So the Egyptians came to dread the Israelites. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Verse 14. El versículo 14. They made their lives bitter with harsh labor in brick and mortar and with all kinds of work in the fields. In all their harsh labor, the Egyptians worked them ruthlessly. Y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo servicio al cual los obligaban con rigor. So when you are an slave, you don't have rights. Ahora cuando tú te conviertes en un esclavo, tú no tienes derechos. When you are a slave, you are treated like an animal. Cuando tú eres un esclavo, te tratan como un animal. You are only fed for you to be strong enough to work. Y ahora te alimentan solamente con la oportunidad de que te pongas fuerte para trabajar. So now the people of Israel, they were enslaved. They were not able to freely worship their God and sacrifice offerings for him. Y ahora cuando este pueblo de Dios estaba siendo cautivo, estaba siendo prisionero en eso, ya no tenían la oportunidad de seguir ofreciendo sacrificios en la vida que They were tenían. forced to work every day. Ellos eran forzados a trabajar cada día. They were not free. Ellos ya no tenían libertad. When you see the First Amendment in the Constitution of the United States, one of the things of privilege or rights that you have is freedom of religion. Si ustedes se pueden dar en la Constitución de los Estados Unidos, la primera parte de ello menciona acerca de la libertad que cada persona debe de tener. But these people, they didn't have any right because they were slaves. Pero estas personas, ninguna de ellas tenía libertad porque ellos eran esclavos. But God had a plan, and he wanted to bring his people out of Egypt for them to be able to worship him again and to sacrifice to him. Pero ahora Dios tenía un plan para que ellos pudieran volver de regreso a los sacrificios y pudieran seguir alabando a Dios. So God's people were freed from slavery. Ahora entonces la gente de Dios estaba siendo libertada de la esclavitud. Exodus chapter 3, En Éxodo capítulo número 3, verse 18, versículo número it 18. says that the elders of Israel will listen to you. This is God speaking to Moses. The elders of Israel will listen to you. Then you and the elders are to go to the king of Egypt and say to him, the Lord, the God of the Hebrews, has met with us. Let us take a 3-day journey into the wilderness to offer sacrifices to the Lord our God. Y lo que la palabra de Dios nos dice es que es un mensaje de Dios para Moisés y le dijo: y oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y les diréis: Jehová el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificio a Jehová nuestro Dios. Now let's jump to the chapter 8, Ahora vamos a brincar al capítulo número 8 del libro de Éxodo. verses 27 through 28. Vamos a ir al versículo 27 y versículo número 28. Moses said Y Moisés dice lo to siguiente. Pharaoh, Le dice a Faraón: we must take a 3-day journey into the wilderness to offer sacrifices to our Lord God as he commands us. camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios como él nos dirá. Verse 28. Versículo 28. Pharaoh said, Dijo Faraón: I will let you go to offer sacrifices to the Lord your God in the wilderness, but you must not go very far. Now pray for me. Yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos, You know, pero orad por mí. God had to punish this nation because they didn't want to let God's people leave Egypt. Y ahora Dios tenía que castigar a esta nación porque ellos no querían darle libertad al pueblo de Finally, Dios. when the firstborns were dead, Pharaoh understood that God was powerful and he let the people go. Y ahora cuando los primogénitos se les dio muerte en aquel tiempo, el rey o el faraón se dio cuenta de que Dios tenía un poder más grande y los tenía que dejar ir. Now that they were a free nation, Ahora que ellos se habían convertido en una nación libre, then God told to Moses, you will make a tabernacle for me. Dios le da órdenes a Moisés para que construyan un tabernáculo donde él va a In estar. Exodus chapter 25, Y en el libro de Éxodo, el capítulo
número 25 and the verse 8 y en el versículo número 8 and verse 9, y el versículo número 9, God told to Moses, Dios le da órdenes a Moisés diciendo: then have them make a sanctuary for me, and I will dwell among them. y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Make this tabernacle and all its furnishing exactly like the pattern that I will show you. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. So God is going to establish a new system of sacrifices. Ahora Dios va a tener la oportunidad de ofrecer un nuevo sistema de sacrificios. The word that is translated as tabernacle means a dwelling place. Y ahora aquí donde se traduce la palabra tabernáculo es un lugar donde Él puede habitar entre ellos. Since man was created, God's purpose has been to dwell among his people. Y desde el momento en el que la creación fue formada y especialmente el hombre, el deseo de Dios es habitar en medio de ellos. Because of sin, God wasn't able to see men face to face anymore. Y ahora debido al pecado, Dios ya no puede ofrecer la oportunidad al hombre de encontrarse en un cara a cara. That's why he had to create all of these symbols. Ahora es por ello que Dios se ve en la necesidad de crear todos estos símbolos. And this tabernacle was going to be a symbol of God's temple in heaven, a place where God's abide. Ahora entonces este tabernáculo se va a convertir como un reflejo del tabernáculo que está en el cielo para que Dios pueda habitar en medio de ellos. You know, these people, they were enslaved for about 430 years in Egypt. Aproximadamente por 430 años estos hombres del pueblo de Dios fueron esclavos en Egipto. So they had forgotten about everything. Ellos habían olvidado ya todo. They didn't remember about the sacrifices. Ellos ya se habían olvidado de los sacrificios. They didn't have a relationship with God. Ya no tenían una relación cercana con Dios. That's why it was necessary that for God to give them instructions. Así que era necesario de que Dios les volviera a dar instrucciones a ellos. So in Leviticus chapter 1, En el libro de Levíticos, el capítulo número 1, God is going to give to Moses and the people of Israel the instructions about the sacrifices. ahora Dios va a tener la oportunidad de darle instrucciones a Dios y a su pueblo acerca de los The same sacrificios. way that he did with Adam and Eve at the beginning, now he had to redo it with his people because they had to relearn again. De la misma manera como lo había compartido con Adán y Eva en el principio en el jardín del Edén, cuando fueron afuera echados, ahora lo tiene que volver a rehacer para que su pueblo vuelva a hacer So sacrificios. Leviticus chapter 1, Levíticos capítulo número 1, verse 1. versículo 1. The Lord called Moses and spoke to him from the tent of meeting, and he said, Llamando Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, verse 2, versículo 2. speak to the people of Israel and say to them, when anyone among you brings an offering to the Lord, bring as your offering an animal from either the herd or the flock. Habla a los hijos de Israel y diles, cada alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno o abejuno, haréis vuestra ofrenda. If the offering is a burnt offering from the herd, you are to offer a male without defect. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerás. You must present it at the entrance of the tent of meeting so that it will be acceptable to the Lord. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. And as this lamb was going to be a symbol of Jesus, the Lamb of God, and its blood was going to cover sin, the verse 4 says, Y ahora entonces cordero que iban a traer ellos, que iba a ser una representación de Jesús, que iba a ser sacrificado por los pecados. Ahora el versículo número 4 nos dice lo siguiente. you are to lay your hands on the head of the burnt offering, and it will be accepted on your behalf to make atonement for you. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Verse 7. Versículo número The 7. sons of Aaron, the priest, are to put fire on the altar and arrange wood on the fire. Y los hijos de Aarón, del sacerdote Aarón, pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. So these priests, they were going to take the blood and take it into the altar, and they will offer the blood as
a blood to cover the sins of the sinner. Así que entonces este sacerdote se veía en la responsabilidad de colectar la sangre y traerla al lugar donde iba a ser depositada para cubrir los pecados del pueblo de So we Israel. mentioned that God had a plan to save man. Así que mencionamos ya anteriormente de que Dios tenía un plan para poder salvar al hombre. And this sanctuary, this tabernacle that God told them to make was a blueprint of the plan of redemption. Y ahora entonces este tabernáculo que Dios le había dicho era como una reseña muy simbólica de todo lo que iba a acontecer más It adelante. is like when you are going to build a house. Es como cuando tú vienes y vas a construir una casa. You need a blueprint. Tú necesitas algo especial para construirla, planos para So hacerlo. when God was going to make this plan of redemption, he got the sanctuary as a blueprint for us to understand it. Así que cuando Dios empezó a crear este sistema de sacrificios era un plan que Dios tenía para que nosotros lográramos entenderlo de una mejor So the manera. sanctuary, the plan of redemption's blueprint. Ahora entonces era el plan de la redención, el plan que Dios tenía para ese plan de In redención. Psalm 77, verse 13, Y en el libro de Salmos, el capítulo 77, versículo número 13, the Bible says, la Biblia nos dice, Thy way, oh Dios, O God, is in the sanctuary. oh Dios santo es tu camino. Who is so great as God, as our God? ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? So the psalmist is saying that God's way is on the sanctuary. Y ahora entonces aquí nos está diciendo la palabra de Dios que esa manera especial de Dios es a través del santuario. And you see, the sanctuary had some furniture inside. Y ahora nos damos cuenta también de que el santuario tiene ciertos elementos en la parte de adentro. Now, some people say that the Old Testament is obsolete, it's not relevant anymore. Y muchas personas se atreven a decir que el Antiguo Testamento es obsoleto y que ya no funciona nada That this más. was for the Jewish people only. Que todos estos símbolos dentro del santuario Well, let eran me tell you solamente para la gente judía. For us to be able to understand the plan of salvation and the gospel, we need to understand the sanctuary as well. Pero déjame decirte que para que nosotros aprendamos acerca del Evangelio y del plan de salvación, debemos de entender lo que es el santuario. And we can say in simple words, Y lo podemos decir de manera simple. when we get to the tabernacle, the first thing that you saw was the out of court. Y nosotros vamos a ver primeramente que nosotros cuando nos acercamos a las instalaciones del santuario, vemos lo que es la parte de afuera del And in santuario. the outer court, we had the altar of sacrifices. Y en esa área se encuentra el altar de los sacrificios. So this altar was a symbol of the cross where Jesus died. Y este era una manera simbólica de la cruz donde Cristo Jesús iba a morir. And the lamb that was brought to the tabernacle to be sacrificed was a symbol of Jesus. Y aquel cordero que era traído hacia el tabernáculo era una manera simbólica de representar a Jesús. Now the priest had to take the blood and take it inside of the sanctuary. Y ahora el sacerdote tenía que tomar la sangre y llevar adentro del And santuario. before he gets in, he had to wash himself in the laver. Y antes de que él entrara a este lugar, él tenía que lavarse muy bien antes de entrar a este lugar. Then when you get inside the sanctuary, you will find three furnitures in the second department, that is the holy place. Y ahora cuando tú entras al santuario, tú ingresas inmediatamente y te vas a encontrar de tres elementos importantes que forman parte del lugar santo. You got the table with the bread that they had inside every day. También tenían en ese momento la mesa con el pan. You had also the torch that they had to be, the candlestick that had to be burning all the time. Y también tenían el candelabro que tenía que estar encendido y prendido todo el tiempo. And you had then the altar of incense. Y también estaba el altar del incienso. Then the bread is the representation of the word of God. Y el pan era la representación de la palabra de They Dios. had to replace it every day as the word of God renewed itself every day. Y ahora ellos tenían que reemplazar este sistema todos los días porque la palabra de Dios era nueva cada Then día. you had the candlestick with the seven candles, and it's a representation of the Holy Spirit. Y ahora tenían este candelabro con 7 candelas que tenían la representación del Espíritu Santo. And then you had the altar of incense where they had to burn the incense
that was the representation of our prayers. Y esa también tenían el altar del incienso que tenía que ser quemado y era una representación de cada una de nuestras oraciones que eran elevadas al Then in cielo. the most holy place, you had the Ark of the Covenant. Y ahora en el lugar santísimo se tenía lo que era el área de el arca donde estaba el momento del arca especial. And inside of the Ark of the Covenant, we had the Ten Commandments, the manna, and also the Aaron's stick. Y dentro del arca estaban los 10 mandamientos y también la vara de Aarón. So when we see the sanctuary, we will find a representation of the gospel. Y cuando nosotros vamos a darnos cuenta, vamos a ver la representación de la palabra del evangelio. We have the lamb that is Jesus, we have the bread that is the word of God, we have the Holy Spirit, we have the prayers, and we have also the presence of God that is represented by the Ark of the Covenant. Y ahora nosotros tenemos lo que es la presencia de Dios representada por el Cordero, el Espíritu Santo por el candelaro, el pan de vida que es representado a través de la palabra de Dios, y también tenemos en el lugar santísimo la presencia del mismo Dios también para perdón de los pecados. So it's simple. This is the gospel explained in this blueprint. Y ahora aquí es bastante sencillo representado el plan de lo que es el evangelio. And it will take us to Jesus. Y esto es lo que nos va a llevar a Jesús. Yeah, you accept Jesus' sacrifice, Tú aceptas el sacrificio de Jesús, then you are baptized, tú te bautizas, then you receive the Holy Spirit, tú recibes el Espíritu Santo then you have the Word of God to Tú- learn from Him, y ahora tú tienes la palabra de Dios para aprender de Él. then you pray, Ahora tú te dedicas a la oración en el nombre de and Jesús then you have access to the presence of the Lord. y a través de eso tú tienes acceso a la presencia It's de Dios. simple. Es The sencillo. tabernacle, the sanctuary, is the blueprint of the plan of redemption. Y ahora este tabernáculo, el santuario, es el plan de redención de Dios para librarnos del pecado. That's why we have to understand that all this system that we have been explaining today, His purpose is to take us to Jesus. Y ahora todo el plan que se ha estado explicando hasta este momento en la presentación de esta noche es con la idea de llevarnos a tener acceso a la presencia de Because Dios. Jesus is the Lamb of God. Porque Jesús es el Cordero de Dios. Jesus didn't die right away when Adam and Eve sinned, Porque Jesús sabemos de que no murió inmediatamente cuando Adán y Eva pecaron, but symbolically He died pero simbólicamente Él murió for our sins. por nuestros pecados. Because this lamb was a symbol of Jesus. Porque este Cordero es representación de Jesús. Tomorrow we will be talking about that with more details. Y mañana vamos a tener la oportunidad de hablar de este tema con más detalles. In John chapter 1, En el libro de Juan, capítulo número 1, verse 29, versículo 29, John saw Jesus that was coming to him. a Juan ve que Jesús estaba acercándose a él. And when he saw Jesus, Y cuando él vio a Jesús, he said, él dijo lo the siguiente. next day John saw Jesus coming unto him, and he said, Behold the Lamb of God, which taketh away the sins of the world. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del So I mundo. will ask you this evening, was Jesus a lamb? Ahora te quiero preguntar en esta noche, ¿acaso Jesús era un cordero? Was him a lamb? ¿Él era un cordero Or he was a man? o él era un hombre? Remember, we're talking about symbols. Ahora recuerda que estamos hablando de símbolos. What John is telling us is that this lamb that had been sacrificed all of this time was a representation of Jesus. Lo que Juan nos está tratando de decir aquí, que esos corderos que habían sacrificado hasta ese momento cuando él vio a Jesús eran la representación de Jesús que iba a estar That's viniendo. why after Jesus died on the cross, the sacrifices are not needed anymore. Por eso, después de la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, el sistema de sacrificios ya no se necesita más. That's why we don't have to bring a lamb to sacrifice it. Por eso ya no debemos de traer un cordero para ser Because sacrificado. all of these ceremonies were fulfilled in Jesus. Porque con todas estas ceremonias que anteriormente se habían llevado fueron llegadas a ser cumplidas con la muerte de Jesús en la cruz. In 1 Corinthians chapter 5, En el libro de Primera de Corintios, el capítulo número 5, In the Primera verse de 7, Corintios 5, Primera de Corintios 5, 7, the Bible says, la Biblia nos dice lo siguiente. Your boasting is not good. Limpiados de la buena levadura. Don't you know that, verse 6 and 7. Versículo número 6 y 7. Your boasting is not good.
No es buena vuestra jactancia. Don't you know that a little yeast leavens the whole batch of dough? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Get rid of the old yeast so that you may be new unleavened batch, Limpiados pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, as you really are. así como tú lo eres. For Christ, Porque por Cristo, our Passover lamb, porque nuestra Pascua has been sacrificed. ya fue sacrificada por So nosotros. Jesus was the reality of these symbols. Ahora Jesús se convierte en la realidad de aquellos símbolos que se Now estaban we don't llevando a have to cabo. bring a lamb anymore and confess our sins in the head of the lamb. Ahora ya no debemos de traer nosotros un cordero más y poner nuestras manos sobre su cabeza para confesar nuestros Now pecados. the only thing we have to do is come and pray, and at the end of your prayer you say, in the name of Jesus. Y ahora cada vez que tú vienes y tienes la oportunidad de hacerlo, vienes, doblas tus rodillas, entras en comunicación con Dios en la oración y tú finalizas la oración diciendo en el nombre de Jesús. He paid the price for you, Él pagó el precio and por his name ti is powerful. y su nombre es poderoso. He paid the price for all of our sins. Él pagó el precio por todos nuestros It pecados. doesn't matter how bad your life is. No importa cuán mala haya sido tu It vida hasta el doesn't día de hoy. matter how many mistakes you have committed. No importa cuántos errores hayas It cometido hasta el doesn't día de matter hoy. anything. No importa nada. His blood is enough to cover your sins. La sangre de Jesús es suficiente para cubrir cada uno de tus But we have to pecados. take a decision. Pero tenemos que tomar una decisión. We have to decide we will walk with Jesus, Debemos de tomar la decisión si queremos caminar or con if Jesús we want to continue without Jesus. o si queremos continuar esta vida sin Jesús. And remember, believing is not enough. Y recuerda que creer no es suficiente. James says that all demons also believe and tremble. Porque Santiago nos dice que incluso los mismos demonios creen y tiemblan, But they won't be saved. pero ellos no se van a salvar. We have to give a next step. Nosotros tenemos que dar un paso siguiente. The first thing is believe. La primera parte es creer. Then you have to decide Luego tú tienes que decidir and give to life to Jesus. y entregarle tu vida a Give your Jesús. life to Him. Darle tu vida a Él. He gave everything to save you. Él dio todo por salvarte a He ti. made possible salvation for you. Él hizo posible la All salvación of para us, we ti. sin. We are sinners. Todos nosotros hemos cometido pecados, somos pecadores. We have a sinful nature that is pushing us every day. Tenemos una vida pecaminosa y nosotros que nos empuja a cometer pecado todos los That's why días. Paul said, what I want to do, I can't do, but I don't want to do, that's what I do. Y por eso Pablo nos dice en la palabra de Dios que todo lo que yo quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer hago. But nobody can decide for me. Pero nadie puede tomar una decisión We have por mí. seen in the Bible today that sin is a serious problem. Ahora hemos visto directamente de la palabra de Dios esta noche que el pecado es una condición That's why seria. God had to make a plan to save us from sin. Ahora por eso Dios tuvo que realizar un plan para ofrecernos salvación a And you know, nosotros. Satan is jealous about it Y Satanás está celoso de because he ello. doesn't have salvation anymore. Porque él ya no puede ofrecérsele And salvación. he's selfish. Y él también es He egoísta. wants to take us down with him. Él quiere tomarnos y llevarnos con él. And Jesus is calling us. Y Jesús nos está llamando. And I would like that God can open our eyes. Y ojalá Dios pueda abrir nuestros ojos. We don't know what is at risk. Nosotros no sabemos, ni siquiera tenemos idea de lo que está en riesgo. We were made to live forever. Nosotros fuimos hechos para vivir para siempre. Death is an intruder in God's plan. La muerte es un intruso en el plan de And Dios. God, He wants to bring us back to that everlasting life. Y ahora Dios quiere traernos de nuevo a esa vida eterna. If you bring Jesus to your life, you will be able to enjoy that life. Si tú puedes traer a Jesús a tu vida, tú vas a tener la oportunidad de disfrutar de esa Even vida death is not eterna. an obstacle when you have Jesus in your life. Porque incluso la muerte no va a ser suficiente cuando tú Because tienes a Jesús en Jesus tu said vida. that those that believe in Him, even if they are dead, they will lie. They will Porque live. Jesús mismo ha dicho que si aquellos que creen en Él llegan a perder la vida, en Cristo So Jesús van a my vivir. question is, what is stopping you of giving your life to Jesus? Ahora la pregunta que tengo para ti esta noche, ¿qué te está deteniendo a entregarle tu vida a Jesús? We may have plans, Nosotros tenemos muchos planes, but we don't know if we will be alive to
see those plans a reality. Pero nosotros no tenemos la menor idea si esos planes van a llegar a ser a cabo. Today is the day for us to give our hearts to Jesus. Hoy es el día para entregarle nuestro He is corazón a offering us Jesús. salvation. Él nos está ofreciendo salvación. When you see the world around, the world is a disaster. Cuando nosotros vemos el mundo en el que vivimos es un desastre. But God is offering us a better world. Pero Dios nos está ofreciendo un mundo It's a diferente. better place. Un mejor lugar. No pain, No dolor, no sorrow, no problemas, nothing bad. no nada malo va a haber When allí. God created the earth, He said that it was perfect. Cuando Dios creó la tierra, Él dijo que había hecho todo And the perfecto. Bible says that He's going to recreate that earth Y again. Dios lo ha prometido que Él va a recrear de nuevo But ese Edén. only those that are willing to give His life to Him will be able to enjoy that new world. Pero solamente aquellos que tomen la decisión de entregarle su vida a Cristo Jesús van a poder disfrutar de esa nueva vida. Are you willing to give your life to Jesus? ¿Tú estarías dispuesto a darle tu vida a Jesús? Are you willing that when Jesus comes back, He take you home with Him? ¿Tú estarías dispuesto a que cuando Cristo Jesús disfrutar de esa emoción de que Él te lleve con Él a casa? I want to see the hands of those that are willing to go with Jesus when He comes. ¿Cuántos quisiera ver las manos de aquellos que tienen el deseo de irse con Jesús cuando Él venga por segunda Let me vez? Déjenos orar por usted. Father in heaven, Padre que está en los cielos, thank you very much because you made possible that we can have communion back with you. gracias Señor porque usted ha hecho posible que de nuevo podamos tener comunión con usted. We sinned, Nosotros pecamos we went away, y nos alejamos. we turned our backs to you, No, dimos la espalda a usted, Señor, but you continue insisting pero usted continúa insistiendo because you love us so much porque usted nos ama that tanto you gave your own life to save us. que usted ha dado su propia vida para ofrecer God, we pray salvación. that the Holy Spirit may touch our hearts. Señor, en esta noche oramos para que su Espíritu Santo pueda tocar nuestros That we corazones, may understand that this is a serious matter para que podamos entender que el pecado es una cosa seria en la and vida that our only way to escape death and all of these bad consequences is giving you our y lives. que la única manera que tenemos para escapar de esta condición pecaminosa es entregándole nuestra vida a Cristo You are Jesús. our only refuge. Usted es nuestro único refugio. So God, please help us to decide for you. Así que Señor, por favor, ayúdenos a tomar la decisión de poder caminar con usted. Bless us, O Lord, and take us safe home. Le pedimos, Señor, que usted nos bendiga y que nos lleve seguros a In the casa. name of Jesus, we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Another powerful message. Fue un mensaje increíble otra vez esta noche. And tomorrow, everyone tonight is invited to enjoy the second